Mira, cuando hablamos de automatización, tenemos que hablar de un modo de cómo aumentar la competitividad dentro de las organizaciones. Generalmente las personas que cuando hablan de automatización se confunden porque creen que son solamente grandes equipos inteligentes, robótica, líneas flexibles, grupo tecnológico, procesos automatizados en línea. Y la automatización pasa por automatizar un proceso o por una simple cinta transportadora que facilite el aumento de la productividad en un tiempo sostenible y que aumente la competitividad de las organizaciones. ¿Pero qué? La automatización dentro de las organizaciones no es la reducción del personal, sino la implementación de nuevo personal más capacitado y aumentar las capacidades diferenciales dentro de una organización. Yo creo que hoy en el mundo que vivimos, en un mundo globalizado, es imposible poder sobrevivir si no automatizamos desde los procesos, desde los conocimientos, desde la automatización técnica, tecnológica y en la tecnología aplicada, y no abrimos nuevos pantallazos dentro de la organización para crear nuevas oportunidades. Para mí la automatización no es la reducción de personal, sino el aumento de las capacidades del personal. La automatización no es solamente la reducción de un personal en una determinada celda productiva, pero es la oportunidad de crear nuevas oportunidades de negocio. La automatización viene acompañada por nuevos puestos de actividades, nuevos puestos de trabajo y nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, es verdad que la automatización suplanta el hombre en ciertas áreas productivas, pero da nuevas oportunidades. Okay. Mira, cuando hablamos del nuevo management, de la nueva economía, hablamos de la pirámide invertida. Hoy ya no funciona más en ningún tipo de organización lo que son las estructuras verticales. Hoy tenemos que funcionar con estructuras horizontales y tenemos que funcionar de tal manera con estructuras horizontales desde abajo hacia arriba. Es decir, hay un efecto en el management. A ver, generalmente la dirección espera resultados y para producir cambios necesita resultados tanto económicos como competitivos. Muchas veces para hacer entender al top management, ningún cambio se puede realizar si la cabeza no está totalmente sustanciada, comprometida con el cambio. Entonces lo importante es trabajar desde los mandos medios hacia abajo, realizar los cambios con participativo y hacer que esos cambios vayan hacia arriba. Es decir, desde el punto medio, lo que hay que trabajar en la conformación de mandos medios, mandar hacia abajo todas las indicaciones, hacer que la parte baja comience a producir los cambios que son los dueños de los procesos y esos cambios, esos resultados vayan hacia arriba, hacia la parte directiva. Una vez que la parte directiva comienza a visualizar y comienza a tener evidencia de esos grandes cambios, ya se comienza a comprometer mucho más y comienza a ser parte de esa estructura horizontal. No es factible ningún cambio en el management de la nueva economía si las estructuras organizacionales no son horizontales y si la pirámide no viene invertida. En el gerenciamiento moderno y lo que es la nueva economía, que es el involucramiento de todas las latitudes dentro de una organización, es trabajar con personal polivalente, compartiendo cada una de las experiencias y multidisciplinario. Comunicación, liderazgo, un verdadero liderazgo. Cuando yo hablo de liderazgo siempre hago y siempre pongo por ejemplo las gaviotas. ¿Tú ves cómo vuelan las gaviotas? ¿Cómo vuelan las gaviotas? En B, ¿no? ¿Sabes por qué vuelan así? Porque la primera gaviota va liderando, pero también vuelan en B porque las fuerzas de las alas hacen que tengan en conjunto, en equipo, hace que tenga una acción compartida y vuelan mucho más alto y mucho más rápido.
Pero ¿qué sucede? Cuando la gaviota líder se cansa, retrocede y avanza a otro. Quiere decir que tiene un líder comparticipativo, no hay un solo liderazgo. Pero trabajan tan en equipo que cuando una gaviota por algún motivo se cansa, se enferma, que sale de la fila, inmediatamente otra gaviota la acompaña. Y la acompaña y se queda con ella hasta que se recupera o se muere y recién retoma nuevamente el vuelo. Ese es el trabajo en equipo. Un trabajo en equipo no es trabajar conjuntamente, sino trabajar con un objetivo en común, con capacidades polivalentes que les permita tener un solo horizonte. Mira, decían los yanquis que no se innova absolutamente nada si el mercado no lo absorbe. Si el mercado no lo va a comprar, no estamos innovando nada. Porque mezclamos lo que es innovación y lo que es investigación. Son dos cosas totalmente distintas. La investigación es un hecho científico que el mercado lo puede tomar o no. Pero la innovación es algo que sí o sí el mercado lo tiene que consumir. Si no lo va a consumir, no innovamos nada. Pero innovar no es un cambio radical. Innovar es mejorar algo, cambiar algo o crear algo nuevo, dependiendo de lo que necesita el mercado. Ahora, dentro de unas organizaciones tenemos que hacer y convertirlas en células productivas, en pequeñas células productivas. Primero, crear un centro de trabajo diversificado en centro de costo. Y cuanto más pequeño sea mi centro de costo, cuanto mejor control voy a tener de la organización en la efectividad, la eficiencia y la productividad. ¿Qué necesito saber? Primero, saber qué tipo de herramienta necesito en cada celda de producción o en cada centro de costo para mejorar la productividad. Hoy tenemos herramientas como el Lean Manufacturing, que son control de desperdicio. Dentro de eso tenemos Jidoka, Kanban, Just in Time, TPM, Kaizen, una serie de herramientas que han nacido después de la segunda revolución industrial, que tienen casi 60 años de vida y que en esta parte del mundo recién la vamos a absorber. Después tenemos herramientas de calidad muy potentes como es el Six Sigma, es una herramienta que nos permite el 99.9997% de calidad dentro de un proceso. Quiere decir que dentro de 1 millón de unidades componentes me permite un máximo error de 3.4. Eso unida a la filosofía del Kaizen mejoras continuas, a las herramientas y filosofía del Lean Manufacturing, control de desperdicio, al control de un Jidoka, al control de un Kanban, que son controles de procesos productivos, lo que me hace empujar un proceso y ser más eficiente, a cambios automatizados, a personal capacitado, me permite tener una empresa competitiva. Y no tengo que ser una gran empresa. Tengo hoy una empresa, Perú en especial es un país que tiene el 97% de su fuerza laboral es pymes. El 68% del PBI descansa en las espaldas de las pymes y el 84% de estas pymes son informales. La informalidad no se arregla con impuestos. La informalidad se arregla con trabajo, con capacidad, con conocimiento, con transferencia de la innovación en los procesos. De esa manera, crear una asociatividad dentro de las pequeñas y medianas empresas que nos permita tener una escala de valor y que nos permita ser competitivas. Y dentro de las organizaciones tenemos que desintegrarlas. Tenemos que eliminar esas operaciones elefantísticas que todo entraba en una bolsa y que no nos permitía controlar ni los procesos, ni la productividad, ni los costos. Hoy tenemos que convertirla en pequeñas células productivas, tecnológicas y flexibles, que me permita encontrar componentes familiares y aumentar la capacidad para la reducción de puestas a punto y los complejos productivos. Es de la única manera que vamos a ser competitivas, tanto en las grandes empresas como en las pequeñas empresas. Acá hemos escuchado muchas veces y escucho muchas veces que este país está compuesto por microempresarios. Y yo digo y repito, el microempresario no existe. Existe una empresa pequeña. O si no, te pregunto a ti, ¿el padre de un hijo es un micropadre? No, es un padre de un hijo. Así existen esas empresas pequeñas, medianas y grandes. Lo que tenemos que hacer es asociar a esas pequeñas empresas para que las vayamos cambiando y enfatizando
y manifestando en diferentes escalas de la economía productiva. Hoy que son pequeñas empresas o microempresas, convertirla en pequeña y de pequeña convertirla en medio, igual que pasó en Europa o en Italia, mejor dicho, en los años 60. Así que las empresas tienen que tener personal polivalente, no tienen que ser elefantísticas y tienen que ser totalmente segregadas en celdas productivas y en pequeñas conformaciones de alta producción. En los años 60, yo tuve la suerte de estar en Europa en los años 70. En los años 70 yo ya ponía en práctica la transformación de la pyme en Italia. Viví toda esa transformación en Italia y después tuve la suerte de irme a Estados Unidos y trabajar desde los años 80 hasta este momento con pymes. Las pymes tienen un lenguaje especial que hay que entenderlas, que son la fuente mayor del trabajo. Y no nos asustemos porque hablamos de pymes. El mundo, el 95% son pymes. Y tan solo el 5% son grandes monopolios. Así que lo que tenemos que hacer es crear la concientización de la asociatividad de organizaciones para tener una producción en escala y ser competitivo. Y nada más. Yo dentro de una organización puedo crear múltiples células productivas o determinar en un pequeño universo de pequeñas empresas, asociarlas y unir la capacidad productiva, la capacidad del talento, la capacidad de la organización, de los conocimientos, de la infraestructura y de la tecnología. Y de esa manera llegar en un embudo, satisfacer primero la necesidad nacional y después comenzar a pensar en los mercados internacionales. Eso es lo que vengo haciendo por más de 20 años en mi vida. Mira, el sentimiento es grande, sobre todo cuando ves transformar una situación de empresas o de gente que tienen empresa y viven en extrema pobreza. Una de las satisfacciones más grandes que me da que cuando hablo de estos temas y visito, yo tuve la suerte en Perú en estos 3 años y medio que vivo de recorrer todo el país. Y estar en conferencias para pequeñas empresas de pymes mujeres o pequeñas empresas y tener un auditorio de 1.000 personas, ¿no? Y hablando y con muchas ganas de salir, pero no encuentran las herramientas o no encuentran la forma. Además, hay un gran pecado de estas pequeñas empresas. Piensan que el gobierno le tiene que dar todo y no es así. Ellos tienen una gran responsabilidad, ¿no? De una parte el gobierno puede ayudar. Lo que hay que conformarse o lo que siempre hablé es del observatorio PYME, ¿no? Es decir, crear 4 patas, crear el Estado, no un Estado paternalista, sino un Estado que pueda entregar conocimiento y apoyo a estas pequeñas empresas, manejadas por empresarios individuales que son sostén de su propia vida en este momento. Crear una banca participativa que pueda realmente ayudar a las pequeñas empresas, no con créditos e intereses imposibles de pagar, al 30, al 40%, imposible para una pyme. Crear una universidad de empresa que no existe, una universidad de empresa que el empresario de una pequeña pyme vaya a la universidad, sino que la universidad vaya hasta el lugar, los traiga hacia el aula, los capacite, le dé transferencia de conocimiento y vuelve y los acompañe al desarrollo. Y por último, las grandes empresas que comiencen a utilizar la capacidad ociosa de esta. Una experiencia que te puedo contar que fue muy exitosa, que se hizo en Paraguay, pequeñas pymes en la producción de tomate, en la producción de espárrago y en la producción de espinaca, de maíz, se asociaron. Toda la producción que ellos tenían, se asociaron a 120 muy pequeños productores, de 1 hectárea a 5 hectáreas de propiedad, se asociaron todos. Por el Banco Mundial se facilitó un préstamo, el Banco Mundial, para montar una planta transformadora. Todo lo que estos producían iba a la planta transformadora. El único alineamiento que puso el Banco Mundial, que la planta esté manejada por expertos. Todo lo que los productores producían iba a la planta transformadora a un precio de equilibrio, sin utilidad, se transformaba. Y todos los supermercados
adquirían productos de esta planta transformadora con el packaging, la calidad que estos supermercados necesitaban. Dentro de los supermercados se pusieron góndolas donde decía producto producido en Caguazú, producto producido en Encarnación, producto producido en Ciudad del Este, bien identificado, con la calidad, el packaging y los requerimientos del supermercado. Ellos en 10 años de procesos pagaron la deuda del Banco Mundial y hoy esos 120 productores son dueños de una planta industrializadora, no solamente que vende en el país, sino que exporta a todo el Mercosur, exporta a Asia y parte de Europa. Entonces, 120 productores que vivían en extrema pobreza, que eran vendedores ambulantes, que producían, lo vendían en la calle, la madre, el padre, el hijo, la abuela, el suegro, la suegra, o adelante de un supermercado, hoy son dueños de una planta transformadora. Como eso, te puedo decir otros ejemplos que son muy exitosos y eso me da mucha satisfacción. Yo cuando vuelvo al país y voy a visitar eso, veo una gran planta industrial transformadora de alimentos con una producción de pasta de espárragos, pasta de espinaca, pasta de choclo, pasta de cebolla, pasta de remolacha, que se exporta a Europa y que la lata de 200 gramos de espárragos la venden en Europa a 19 euros, ¿no? Entonces, ¿qué se ganó con todo eso? La producción de espárragos, por ejemplo, para la exportación tiene características bien determinativas, que tienen que tener una longitud y un diámetro. Todo lo que no está bajo ese estándar de calidad realmente va al mercado interno que no tiene ningún valor o va a los animales. En vez de ir a los animales o al mercado interno, eso va a una planta transformadora. Se transforma a través de se pone una lavadora, una seleccionadora, una picadora, un calentamiento, una espiraflow, una mezcladora, una picadora fina y un autoclave para la esterilización. La latita de 200 gramos, que cuesta en materia prima y proceso, cuesta $1.25, lo venden a $7 y lo venden en el mercado de reposición, lo están vendiendo en Europa a 18, 19 euros. Es un valor totalmente, es 4 o 5 veces más rentable que venderlo como producto. Y esa es una experiencia que a mí me da muchas satisfacciones. Mira, hoy cuando hablamos de planeamiento estratégico, programación estratégica, yo siempre dije que nosotros tenemos que ver la empresa como una película, no podemos verlo como una máquina de fotos. Y cuando lo hablamos, y lo vemos así cuando hablamos de Balance Scorecard, el Balance Scorecard que me dice a mí, me dice, acá tengo la empresa, acá empecé y acá llegué. Pero mi pregunta es, acá empecé, acá llegué, pero yo quiero ir allá, ese es mi horizonte. ¿Cómo voy? ¿Con quién voy? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo planificar? ¿Cómo debo incorporar? ¿Cuáles son mis competencias? ¿Qué hace mi competencia a través de un benchmarking? Entonces yo le digo, muchachos, comencemos a trabajar en un plan, en un balance scorecard dinámico, que tenga movimiento, digamos, que me diga dónde empecé, cómo llegué hasta acá, pero cómo voy a hacer para llegar hasta donde quiero ir. Dentro de las organizaciones encontramos restricciones, siempre encontramos restricciones. ¿Qué es la restricción? ¿Por qué? Porque las organizaciones viajan a través de procesos, ¿no es así? Entonces, ¿qué es un proceso? ¿Quién determina la velocidad de un proceso? La velocidad de un proceso siempre en una organización lo va a determinar el proceso más lento. La velocidad de un proceso lo determina un proceso más lento. Ese proceso más lento se llama la restricción, o lo que digamos en la jerga industrial, el cuello de botella. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que ver a través de los sistemas de planificación, de conocimiento y a través de una programación estratégica, ver cómo eliminamos las restricciones. Y una vez que eliminamos las restricciones, como estamos en la rueda de Deming, ¿y qué dice Deming? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que planificar, tenemos que hacer, verificar y actuar. Esa es la rueda de Deming, es la rueda de 360 grados. Y como estamos en una rueda de 360 grados, una rueda continua, cuando llegamos a rehacer, no es nuestro objetivo, pero vamos a tener un horizonte mucho más alto. Entonces, cuando eliminamos una restricción dentro de una organización, posiblemente y seguramente vamos a tener otra restricción, que no necesariamente van a estar en los procesos, pueden estar en los procesos como puede estar en el mercado. Y lo que tenemos que ver a través de la programación estratégica, y el compromiso y el comportamiento de las condiciones polivalentes, es decir, cuál es la situación de mi empresa, cómo llegué hasta la situación que estoy,
¿Y qué tengo que hacer? Simplemente con el cómo, por qué y cuándo y con quién voy a llegar y arribar a través de planteamientos estratégicos, competitivos y productivos. En lo mío, que es operaciones, vivo continuamente planeando o planificando estrategias y vengo continuamente cambiando comportamientos, ¿no? Entonces, una de las herramientas más complicadas de trabajar es con el ser humano, que está llena de virtudes y de defectos. Y generalmente lo que hago en una organización, siempre trato de hacer un cuadro de situación. En ese cuadro de situación trato de ver las debilidades, no las fortalezas, porque existen, o las fortalezas que identifico a través de un FODA, las dejo ahí porque ya están y comienzo a trabajar en las debilidades. Pero lo que hago nunca es trabajar independientemente, sino trabajar a través de ellos. A través de ello, del comportamiento, del compromiso y de los cambios de actitudes, haciendo ver que el entorno que necesitamos mantener es un entorno competitivo y un trabajo de equipo que debemos primero saber y conocer qué hacen nuestras competencias en nuestras mismas condiciones. Y lo segundo es primero restablecer o establecer que nosotros seamos al menos competitivos al mismo nivel que hace la competencia, para después crear un sistema de mejora continua. Las mejoras dentro de una organización no son independientes, son estratégicas, son decisiones estratégicas que tenemos que tener, que está compuesta a través del mercado, la necesidad que tiene el mercado. Y el mercado es el que requiere estas cosas y nosotros tenemos que poder innovar y de alguna manera sustentar a la organización a la necesidad del mercado. Recuérdate que los precios y los costos de un producto dentro de una empresa no lo determina la empresa, sino lo determina el mercado. Lo que nosotros tenemos que hacer a través de nuestro planteamiento estratégico, productivo y eficaz, poder ser que nuestra empresa, con el precio que determina el mercado, seamos competitivos, a través del conocimiento, a través de la tecnología, a través de la conformación de personal polivalente y a través de la participación del trabajo en equipo, reduciendo y concentrándonos en la calidad de los procesos, que a través de la calidad seamos capaces de ser eficientes, productivos y eficaces. Eso es todo. La estrategia es lo que voy a hacer, el planteamiento es lo que voy a identificar, qué es lo que tengo que hacer.